Guys, there is the SS clone. Come on, man. This thing is looking way different. Look at that. Nomás con el puro cab, you can tell a big difference. That thing is soft. Really soft. Every other parts here, well, most of the other parts, we got a fender here, we got a door here, are in prep. This one right here is gonna go back in there because they're gonna do some finishing touches on it. The door, they're actually scuffing it up and getting it ready to shoot some clear on it. This thing is gonna look like this. No cofre. Damn. Ese vidrio. This thing is looking good. Now it's a little bit dirty. It has a little bit of dust, but this thing overall is looking really clean. Hell, and the cab también. This thing, toda pintadita. I don't even want to step on it. Let me see. Hey, I like the seat. I like the seat right there. We got the temp seat. Cause we have the other seat as Speedy Headliners. My boy Pedro is taking care of it. Had a little tear here on the bottom portion of it, so he's gonna take care of that. He got that picked up, and we're probably gonna go check it out. We're probably gonna go see if we can get an update on the seat as well. So, pero mira, check it out. Look at that roof right there. This thing is otro pedo, guys. A whole different thing right here. No más con esta pintura, and it still needs to be wet sanded and prepped for the final look. This is just off the paint booth right here, so this is pretty badass. It's looking really good. Falta la bed también. Acá tenemos la bed. This is all primer, ready to go. You guys seen that we took this truck to Mando's Paints. He got the whole body kit on it redone, because this truck, when we bought it, initially when we bought it, we were thinking this thing was looking good. According to the pictures, it looked really good, but when we seen it in person, it was pretty bad, guys. It was in bad shape. We gotta make sure we brought this thing back from the dead, and that's what we did. We ripped up the whole SS cladding that it had on the bed, the whole truck, everything, the cab, the bed, fenders, everything. We ripped it off because the way they did it was not the right way. They molded the cab claddings to the rockers to the fenders. They did all one piece, and all that was the big no-no. There was no room for adjustments, and not just that, but the way they molded it on there was not right. They left screws on there, all of them were coming off. The way they did it was incorrect. My boy Mondo got us taken care of. We ripped the whole claddings, we ripped the whole kit. We did the new one, and we had to bring it to my boy Leading Edge Collision here with the guys, Adan, Tony, and the crew. They're getting down on this. They're actually wrapping it up hopefully this week, so you guys will see the finishing product here in the next few days. So you guys stay tuned for that, because this truck is getting a whole different look. So we're bringing this thing back from the dead. This thing is going to be looking A1. It'll be looking really clean. Can't wait to see the whole thing finished up. Bed's there. They got some more parts in the paint booth. I don't know. We'll try to see if we can go out there here to check that out. By the end of the week, hopefully we should have a more finished product, and we'll be showing you next week on the final looks. Now the plan is to take this truck over to OTM in Fort Worth, Texas. So if you guys are going to be out there, make sure you swing by the booth to check out this truck and TKO G6. We're going to be out there, so make sure you swing by. Halloween is the hottest month of the year and the scariest one, so we're bringing out some badass merch. You guys do not miss out on that. You guys love the merch that we brought out last year. Right now we're redesigning everything, all new decals, all new shirts, hoodies. So if you guys want to stay tuned for that, make sure you are subscribed to the channel. Make sure you guys follow us on Instagram, Facebook, and all the social media pages, because we're gonna be bringing out that new drip. We're gonna be dropping all that September 29th, which is this Friday coming up. All the Halloween drip is dropping, and some big news as well. You guys are not gonna want to miss that out. Planning on having a badass booth set up over there, something where you guys can go and take some pictures, you know, maybe some Halloween decor here and there. So para que se echen la vuelta, guys, go take some pictures, say what's up, you know, and just have a good time. So ATM is gonna be going down. Plan is to have this truck finished up. I know it looks like it needs a lot of work, but the team here at Leading Edge se van a aventar like they've always done, and they're gonna get this thing looking right. Ahí va la troquita, it's looking good. I don't know what we're gonna keep. I don't know what else we're gonna do to this thing. I mean, for sure we got the seat getting taken care of. Probably get my boy PI cluster to get a new cluster. That was just the original one. So PI, if you're watching this, let's link up. Another thing we're gonna be doing to this thing is an exhaust, because they need a big ass silencer right there. And honestly, I don't know why, because it does have long tube headers. It does. So it has long tube headers running down all the way to the back with the stock exhaust. Now it does sound good, it does sound clean, but I don't know. Am I gonna have to do a Borla on this one, or Corsa? I don't know. I don't know what you guys think in the comment section below, but we are gonna have to be taking that exhaust off and putting something a little bit louder. Those wheels, that says wheels. These things are
fresh. Now the guy did tell us these things were brand new. I think we do have a receipt of it saying they were purchased probably about a couple weeks before we got the whole truck. So these things are brand new, tires are brand new, and those things are in excellent condition. So ahí está, mira. All right guys, so that is it. We got the update on the SX clone. Andamos en la mamalona OBS today. Caliente. And we're gonna go be paying a visit to my boy Speedy, see if he's available. Heading out or what? Yeah. Yes, sir. It's clean. Oh, yes. Have you seen it with the wheels already? No. No? I haven't. Yeah. What you think? Some lucky. Gonna be lucky. Yeah. The inside too. Unless they take the 20, bro. Unless they take the 20, yeah. Yeah. Inside. Yeah, that's clean. Door panels, dash, seats, todo el pedo. It's good, guys. Don't forget, this one right here is gonna be going to someone very lucky. One of you guys watching, all I gotta do is cop the drip. Yeah. If not, I'm taking it. Alright, brother. Alright, guys. Ya escucharon. If y'all don't get entered, y'all don't take it, then y'all missing out, guys. Y'all missing out. All y'all gotta do really is cop the merch at Trokiando.com. And right now we have the bundles. Actually, these right here. That shirt, this decal. That's a bundle right there. That gets you 700 entries. So if you want to maximize your entries, those bundles right there will get you entered. So Trokiando.com, get your entries. You could be taking home this truck right here. Mira, mamalona, clean. Look, check this out. Super, super clean. 136,000 miles originally. Mira. Cup holder works, todo el pedo, mira. AC, full blast. Es otro pedo esta truck, guys. So, free it. Trokiando.com, get your entries, secure your entries, get your merch. Huge shout out to the guys at Leading Edge. If you guys are looking for any kind of work, hit them up, let them know Trokiando sent you guys, and they'll take care of you. They work with a bunch of insurances, and they'll make sure they take care of you guys. So, hit them up, guys, hit them up. Alright, guys, so we were supposed to be going to Speed Headliners, pero my boy Pedro is not there. So, we came over to Ivan's shop to check out some things for the OBS. You guys don't remember? We came over here to do the sound system on TQG1 back when we first started that giveaway. So it's been a while. Pero aquí está el shop. Voy Iván, vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? ¿Qué vido? Bien, tranquilo, güey. Ahí está, ¿cómo ves? Esa es la chida. Esta es. Ahí luego. A ver quién se la lleva. Otro que se gane una. ¿Cómo? Por un sticker. Por un sticker, ¿verdad? Sí. Pero sí, fíjate que hay que poner el alarma, güey, porque ahorita lo único que tengo son estas llaves. Okay. Imagínate para andar abriendo y cerrando con eso. No, sí se puede. Y pues ya es eléctrica, ventanas eléctricas, todo el pedo eléctrico. Y está enterita, no está quebrada. Casi todas están quebradas de aquí del tablero. Sí, güey, no, esa está enterita. Y esa full injection, todo bien. Sí, güey. Pinche aire avienta pingüinos. Se siente, ¿verdad? Ahorita hace falta. Ahora está bien enterita, güey. Una así de enterita está cabrón para encontrar, ¿verdad? Sí. No, y aquí llegan ya todas bien madreadas del tablero, carqueadas. Sí. Es lo que más. No, esta está enterita la troquita, por eso hay que darle una buena alarma también para protegerla, que no se la vayan a chingar. Exacto. So, ¿qué me recomiendas? ¿Es el Vortec, el Fuel Injection? Dice que es más fácil este, ¿no? Que el otro. El carburador. No, el carburador sí, eso no se puede. No se puede. Tienen que ser full injection. A mí sí se puede, pero batallas para poderlo hacer trabajar. Tienes que darle poquita gas. Oh, ok. Yeah. No, pues este es el V8. V8 5.0. He's gonna be showing us the alarm right now, guys. So, una alarma, güey, que prende la troca y la laquee y deslaquee. Sí, pues todas hacen eso, güey. Sí. Todas abren y cierran. Ahorita ya la que más vendemos es la CompiStar. ¿La CompiStar? Sí, tuvimos, todas son buenas, Viper también, pero tuvimos por ahí unos problemitas con una parte que hacen ellos y opté por cambiar la línea. Ok. Entonces, esta es una de las más populares, si quieres puedo sacar el control. Pues yo antes tenía la Viper, es la la más común, sí. Y no, sí funciona también, si quieres Viper también se puede. Solo que en realidad ellos... Sí. Eso está chido.
Ok, vamos a explicarte. So Viper tiene el control como... Una de las diferencias, esta es la Viper, yo todavía la traigo en mi carro, sabiendo que... Solamente tuve un conflicto ahí con ellos por una parte, pero en fin, una de las cosas que me gusta de esta alarma, güey, es de que esta es bien sencillo, que aprietes un comando, aprietes algo, güey, sin querer, y como yo a veces sin querer aprieto el remote start, porque se ocupa solamente que lo presiones un poco para activarla. Tienen eso que supuestamente aguanta más el cristal, y si se te cae no es tan fácil que dañes con, le llaman, no es, ¿cómo se dice, güey? Es weather resistance, pero no water resistance. La gente tiene los confundimos, que es contra el agua o contra cierto tipo de elementos. Correcto, se puede mojar, no hay problema, pero si se cae dentro de un charco de agua, pues eso no y se lo va. Dejas un rato, tal vez ya tenga problemas, pero o sea, si se te cae, se moja un poco, no va a ser tan fácil que lo dañes como otras marcas. La alarma trae, como te digo, el shock sensor y el tilt sensor, por si la quieren levantar para robarle o quererle quitar los rines o algo así, o llevársela en grúa. En cuanto la levante, va a sonar. Ok. So, kill switch, remote start. Si la levantas va a sonar. Obviamente va a abrir y deslaquear las puertas. Y pues es lo que queremos, porque si el que se la lleve, el que se la gane, no queremos que tengan ningún problema. Un problema. Si le vamos a poner el Compistar o le vamos a agregar, pues ¿cuál de los Compistar le queremos poner? El basic, el mediano, que viene siendo este. I'm kind of liking this one right here. See if we can focus it a little bit. Ahí está. Este la puedes prender, la puedes laquear y deslaquear con el control. Incluso si la troca la tratan de levantar para arriba, o le quiebran el vidrio, o la quieren mover mientras la alarma está puesta, va a sonar. So, la idea es de ponerle este, pero no sé, ¿qué piensan ustedes, raza? ¿Le ponemos ese o nos vamos con un Viper? Lo que es más conocido es el Viper, pero esta marca de aquí, como dice mi amigo Iván, está pegándole duro. Están saliendo como unas buenas alarmas, o a lo mejor le damos una vez con este. Me gusta el control, está bonito. Algo diferente. Ahí está la alarma también. Está. Eso es lo que vamos a hacer con la OBS. Como les explicó ahorita Iván, es la alarma que vamos a andar poniendo en esta troca. Hoy no se va a poder, pero tenemos una fecha apartada, ¿verdad? Sí. Para poder instalar esta alarma, más o menos. Me dice Iván que un día. El mismo día, vamos a empezarla, si Dios quiere, temprano. Yo pienso por ahí, o sea, pasadita del mediodía debe estar. Una instalación de estas, en esta camioneta, tenemos que hacer cable por cable, güey. Eso sí. En una camioneta más nueva, como ya tienen computadoras, o es un poquito más avanzado, esta parte te permite controlar seguros, la luz del interior, muchas cosas por medio de la computadora. En la tuya por el año vamos a tener que hacer uno por uno. Tenemos ese yonquecito ahí. No, está chida, pero tú vas a ver cómo va a quedar. Casi siempre, como ya estoy familiarizado con el body de la camioneta, físicamente, ya sé dónde va escondido el cerebro, cómo van a estar corridos los cables. Pues creo que vas a grabar tú eso para que vean que es un jale bien hecho. Sí, tenemos planeado venir para acá, vamos a grabar todo el proceso. Me dijo Iván que no había problema, vamos a grabar el proceso de poner esta alarma en la OBS. Y pues muchas gracias, Iván, por dejarnos gracias a ustedes. A ponerlo. Con ganas. Y vamos a enseñarle, ¿verdad?, cómo va a jalar. Deslaquearla, laquearla, prenderla. Le hacemos los sensores, le damos el cali con los frijoles aquellos. Con el café. Con el café. Sí, es el café, sí. Le hacemos el test con el café. Y vamos a ver cómo va a quedar la OBS, pero... Protegerla, sí, porque el que se la gane, o sea, tenga una alarma buena, no esté preocupado si se van a robar la troca y esté bien cuidado. Ustedes, stay tuned a los videos que van a venir. Y como quiera, muchas gracias, Iván. No, de qué, estamos... por darnos opciones aquí. Y si ustedes quieren venir a agarrar una alarma de estas, o esta, o la que sea, ¿verdad? Pues manejas muchas alarmas, pero esa es la que... es la más popular. Es la más popular, es la más flexible, y pues como todas son buenas, nomás que pues los precios dependiendo del cliente, ¿verdad? Hay gente que quiere hasta arriba, hay gente que es su primer carro y todo, pero todas son buenas, vida de garantía. O sea, si algo pasa, si algo es lógico, si no es que quiebren ellos un remote o algo, pero si es más de función, la garantía de nosotros es mientras que tú tengas la camioneta y Compistar te da en el cerebro y los otros accesorios,
vida de garantía. Ya está. Lifetime warranty. Es todo eso. Si están interesados en algo como esto, aquí vamos a poner la dirección y en Instagram del compa Iván para que se vengan para acá. Y le hablen, le manden el mensaje y agarren algo y se arreglen para que sus troquitas queden mamalonas como las que están aquí y como la que va a estar acá arriba. Y sí. Bueno, ¿vamos por el 8 o qué? Vamos. Vamos.